En los anales de la historia antigua, pocas civilizaciones han capturado nuestra imaginación como Esparta con su guerreros legendarios y una disciplina inquebrantable. Sin embargo, bajo los escudos de bronce y las capas carmesí yacía una fundamento del sufrimiento humano que la sociedad moderna consideraría inconcebible. El Estado espartano, reverenciado por su destreza militar, se construyó sobre la opresión sistemática de un pueblo entero conocido como los ilotas, una población subyugada cuyo trato revela los aspectos más oscuros de la antigua civilización griega. Cuando pensamos en la esclavitud en el mundo antiguo, a menudo imaginemos los mercados de Roma o los hogares de Atenas, donde la servidumbre, aunque cruel, tenía una finalidad principalmente económica. Propósitos. Pero Esparta era diferente. Aquí la institución de la ellería trascendió. La mera economía se convierte en la piedra angular de la política estatal. Un sistema deliberado de terror diseñado no solo para extraer trabajo, sino para aplastar el espíritu humano mismo. Los ilotas no eran simplemente esclavos. Eran un pueblo conquistado, sometido a perpetua servidumbre. Sufrimiento institucionalizado y su dignidad sistemáticamente destruida. La relación entre espartano y ellet era diferente a cualquier otra dinámica amo-esclavo en el mundo antiguo. Era construida sobre una base de miedo mantenida mediante la violencia y justificada por una filosofía que consideraba a los ellets como fundamentalmente infrahumanos. Esta no era la crueldad casual de los amos individuales, sino la brutalidad patrocinada por el Estado diseñada para mantener el orden social mediante el terror. El ciudadano espartano podía centrarse por completo sobre la guerra precisamente porque una población entera vivía con el temor constante de muerte. Lo que hace que el trato espartano a los ilotas sea particularmente escalofriante es cómo estaba entretejido en la esencia misma de su sociedad. Cada institución espartana, desde su sistema educativo hasta sus prácticas religiosas, incorporaron elementos diseñados para deshumanizar y aterrorizar a la población ilota. La famosa disciplina espartana que hoy admiramos se compró con sangre y lágrimas de personas cuyo único crimen fue haber nacido en la clase social equivocada. La magnitud de esta opresión fue asombrosa. Los ellets superaban en número a los espartanos hasta en una proporción de 7-1, creando un estado constante de tensión y miedo en ambos bandos. Para los espartanos, la desventaja numérica exigía medidas cada vez más duras para mantener control. Para los ellets, significaba que cualquier esperanza de liberación parecía imposible, lo que condujo a una forma de guerra psicológica que quebró los espíritus antes que los cuerpos. Esta sistemática. La deshumanización se extendió más allá de la violencia física para abarcar todos los aspectos del infierno. Existencia. Se les negaron las dignidades humanas básicas, se les obligó a participar en su propia humillación y se les recordaba diariamente su condición inferior mediante la degradación ritual. Los espartanos no solo querían trabajadores obedientes. Querían personas destrozadas que hubieran interiorizado su propia inutilidad. Comprender este capítulo oscuro de la historia antigua nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la capacidad de crueldad organizada. El trato espartano a los ellets representa uno de los más sistemas integrales de opresión, un plan para mantener el poder a través del terror que haría eco a través de siglos en diversas formas de brutalidad institucionalizada. Los orígenes. Los antecedentes de la servidumbre ellet se remontan a la conquista espartana de los territorios vecinos, en particular Mcinia, en el siglos 8 y 7 a.C. A diferencia de la guerra antigua típica, que a menudo resultó en la esclavización de poblaciones capturadas que eventualmente podrían ser liberadas o integradas a la sociedad. La conquista espartana creó una subclase permanente. Los masones conquistados y
Otros pueblos derrotados quedaron atados a la tierra que una vez poseyeron, obligados a trabajarla para sus amos espartanos mientras viviendo en un estado de limbo legal y social perpetuo. Esta transformación el cambio de ciudadano libre a hilota no fue simplemente un cambio de estatus económico. Representó una destrucción completa de identidad y dignidad. Las familias que habían cultivado sus tierras ancestrales durante generaciones de repente se encontraron trabajando para amos extranjeros, sus hijos nacidos en esclavitud, sus tradiciones culturales suprimidas. El trauma psicológico de esta transición se vio agravado por la política espartana de separar deliberadamente a familias y comunidades para evitar la formación de vínculos que podrían generar resistencia. El estatus legal de los hilotas era único, precario en el mundo antiguo. A diferencia de los esclavos en otras ciudades-estado griegas que se consideraban propiedad que podía comprarse, venderse o liberarse, existían eyets. En una zona gris legal que hizo su posición aún más vulnerable. Ellos no pertenecían a los espartanos individuales, sino al propio Estado, lo que significaba que no tenían ningún protector legal ni posibilidad de manumisión mediante bondad o favor individual. Este Estado. La propiedad creó un sistema donde los hilotas podían ser asesinados con impunidad por cualquier persona. Ciudadano espartano. La disposición geográfica del territorio espartano reforzó aún más la subyugación hilota. Los eyets se concentraron en las regiones fértiles de las áreas de Laconia e Imsinia que antaño habían sido reinos independientes. Esta concentración cumplía múltiples propósitos. Maximizó la producción agrícola y creó nichos aislados de hilotas. Población que podía ser controlada más fácilmente y mantenía la conexión de los hilotas con sus tierras ancestrales, una conexión que los espartanos podían explotar para asegurar el cumplimiento y al mismo tiempo usarla como herramienta de tortura psicológica. La base económica de la sociedad espartana descansaba completamente dedicado al trabajo. A cada ciudadano espartano se le asignaba una parcela de tierra, trabajado por eyets, proporcionando el excedente agrícola que permitió a los espartanos dedicarse por completo al entrenamiento militar y la guerra. Este acuerdo creó una situación parasitaria. Relación donde el estilo de vida espartano dependía literalmente del sufrimiento hilota. Los hilotas no solo producían alimentos, sino también productos artesanales, mantenía la infraestructura y realizaba todas las trabajo manual que mantenía en funcionamiento a la sociedad espartana. La ironía de este arreglo era profunda. El mismo. Las personas cuya opresión permitió la supremacía militar espartana representaban el mayor problema. Una amenaza para la seguridad espartana. El profundo conocimiento del territorio espartano por parte de Eyet. Su superioridad numérica y su desesperada motivación por la libertad hicieron que una fuente constante de ansiedad para sus amos. Este miedo impregnaba cada aspecto de la política espartana y contribuyó a las medidas cada vez más duras empleado para mantener el control. El impacto psicológico de la infidelidad se extendió más allá de los propios eyets para afectar a todo el tejido social de la antigua Grecia. Otras ciudades-estado griegas veían el sistema espartano con una mezcla de admiración por su eficacia y horror por su brutalidad. El hilota. El sistema se convirtió en una advertencia sobre el precio de la excelencia militar, demostrando cómo la búsqueda de la perfección Marshall podría conducir a la corrupción moral y a la deshumanización sistemática de poblaciones enteras. La existencia diaria de los eyets se caracterizaba por una campaña de humillación y degradación diseñada para quebrantar su espíritu e impedir cualquier pensamiento de resistencia. Desde el amanecer hasta el anochecer, los hilotas vivían bajo la vigilancia constante de sus amos espartanos, cada uno de ellos. Se monitorea su movimiento y se examina su comportamiento en busca de signos de desafío. Esto
La presión psicológica era quizás más aplastante que el trabajo físico que estaban obligados a realizar, creando un estado de ansiedad perpetua que agotaba incluso a los espíritus más fuertes. El trabajo asignado a Ayets fue diseñado deliberadamente para ser a la vez esencial y degradante. Ellos cultivaban la tierra que alimentaba a sus amos, pero tenían prohibido comer los frutos de su propio trabajo, excepto las escasas raciones proporcionadas por sus supervisores espartanos. Construyeron y mantuvieron la infraestructura que apoyaban a la sociedad espartana, pero se les prohibía entrar en muchos de los edificios que habían construido. Esto, el recordatorio constante de su exclusión de la sociedad en la que vivían, servía como refuerzo diario de su estatus inferior. Los eyetots debían usar ropa distintiva que identificaron inmediatamente su posición social, impidiendo cualquier posibilidad de mezclarse con ciudadanos libres o escapar de sus roles asignados. Estas prendas eran deliberadamente toscas e incómodas y servían no solo como identificación, sino como una fuente constante de incomodidad física y vergüenza social. El impacto psicológico de ser inmediatamente reconocible como un eyet no se puede subestimar. Eliminó cualquier esperanza de dignidad o respeto propio. La vivienda proporcionada a eyets era deliberadamente deficiente, diseñada para reforzar su estatus inferior mientras los mantienen perpetuamente incómodos. Las viviendas de los ilotas estaban superpobladas, mal construidas y ubicadas en los lugares más remotos. Áreas deseables, a menudo a sotavento de los sitios de eliminación de desechos o en zonas propensas a inundaciones. Estas condiciones de vida no fueron simplemente resultado de la conveniencia económica, sino que fueron cuidadosamente planificadas para mantener la presión psicológica y evitar que los eyets desarrollen cualquier sentido de hogar o orgullo comunitario. Las relaciones personales entre eyets estaban estrictamente reguladas y a menudo interrumpidas deliberadamente por los espartanos. Autoridades. Los matrimonios requerían el permiso de los amos espartanos, y las familias podrían ser separadas a voluntad para evitar la formación de fuertes vínculos emocionales que pudieran motivar resistencia. A menudo, los niños eran separados de sus padres a una edad temprana para servir en hogares espartanos, lo que creó un ciclo de trauma que se extendió a través de generaciones e impidió el desarrollo de estructuras familiares estables. La dieta proporcionada a los eyets era cuidadosamente calculados para mantenerlos en un nivel de subsistencia suficiente para evitar muerte por inanición, pero insuficiente para proporcionar la energía y la nutrición necesario para el bienestar físico o mental. Esta desnutrición crónica cumplía múltiples propósitos. Debilitaba la resistencia potencial, hizo que los eyets fueran más susceptibles a las enfermedades y a la muerte prematura, y creó un recordatorio constante de su dependencia de la misericordia espartana para su propia supervivencia. Incluso los seres humanos más básicos. A los ilotas se les negaron dignidades mediante una serie de medidas mezquinas pero psicológicamente regulaciones devastadoras. Se les prohibía participar en festividades religiosas, se les negaba el acceso a educación y se les prohíbe poseer propiedades más allá de las personales más básicas. Artículos. Estas restricciones no tenían ningún propósito práctico más allá de refuerzan la exclusión de los ilotas de la sociedad humana y su relegación a el estatus de animales apenas tolerados. Quizás el aspecto psicológicamente más devastador del control espartano era la institución conocida como cripta, una fuerza policial secreta compuesta por jóvenes guerreros espartanos entrenados específicamente para aterrorizar a la población ilota. Estos jóvenes, típicamente entre 18 y 20 años, fueron enviados a las comunidades de Eyet con órdenes de identificar líderes potenciales y eliminarlos antes de que pudieran organizar la resistencia. El Creptyre operaba bajo
cubierta de oscuridad, atacando sin previo aviso y desapareciendo antes de que sus víctimas pudieran ser descubiertas. El proceso de selección de las víctimas de Cripide fue deliberadamente arbitrario e impredecible. Diseñado para crear máximo impacto psicológico en la población ilota. A veces, los objetivos eran elegidos por actos específicos de desafío o señales de potencial de liderazgo, pero a menudo fueron seleccionados al azar para demostrar que ningún Eyet estaba a salvo, independientemente de su comportamiento. La aleatoriedad era quizás el aspecto más aterrador del sistema, ya que significaba que el cumplimiento perfecto no ofrecía ninguna garantía. Protección contra la violencia. Los métodos empleados por la criptilla fueron diseñados para maximizar tanto la protección física, eliminación de amenazas potenciales y de la intimidación psicológica de los supervivientes. Las víctimas a menudo eran asesinadas de forma deliberadamente brutal. Sus cuerpos eran abandonados donde pudieran ser descubiertos por otros ilotas como advertencia. La criptilla también empleaba tácticas de guerra psicológica, como secuestrando a los ilotas, que luego eran liberados con advertencias sobre las consecuencias de la resistencia, creando una red de individuos traumatizados que siembran el miedo en sus comunidades. El sistema criptalla fue integrado en la educación espartana como un rito de paso, enseñando a los jóvenes guerreros que los Eyets eran enemigos infrahumanos que merecían la muerte en lugar de seres humanos que merecen compasión. Esta institucionalización de el asesinato como herramienta de enseñanza tuvo profundos efectos en la sociedad espartana, creando generaciones de ciudadanos que consideraban la violencia extrema contra personas indefensas como algo normal y necesario para mantener orden social. El marco legal que rodeaba a la cripta fue cuidadosamente construido para brindar sanción oficial, por lo que era esencialmente terrorismo de Estado. Cada año, el gobierno declaró formalmente la guerra a la población ilota, brindándoles cobertura legal por cualquier asesinato que pudiera ocurrir. Esta declaración anual sirvió para múltiples propósitos. Legitimó la violencia contra los ilotas, recordó a los espartanos, población de la supuesta amenaza que representaban sus esclavos, y reforzó la carácter militar de la sociedad espartana al enmarcar la opresión doméstica como guerra. El impacto psicológico de las criptas se extendió mucho más allá de su contexto inmediato. Víctimas que afectaron a toda la población ilota. Los padres vivían en constante temen por sus hijos, particularmente por aquellos que mostraron señales de inteligencia o potencial de liderazgo. Comunidades se volvieron sospechosos y se fragmentaron mientras los ilotas se preguntaban cuál de sus vecinos podría ser el próximo objetivo. La amenaza constante de violencia arbitraria creó un clima de terror que hizo que la resistencia organizada fuera casi imposible contemplar y mucho menos ejecutar. La eficacia de la cripa como herramienta de el control social quedó demostrado por su persistencia a lo largo de los siglos. A pesar de numerosas revueltas Eyet y constante presión internacional de otros países griegos. En las ciudades-estado, los espartanos mantuvieron este sistema de asesinato institucionalizado, porque impidió con éxito el surgimiento de una resistencia Eyet unificada. El coste humano de esta eficacia fue asombroso, con miles de ilotas asesinados a lo largo de los siglos por el crimen de mostrar potencial para liderazgo o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las dimensiones religiosas y ceremoniales del ilota. La opresión añadió otra capa de tortura psicológica a un sistema ya brutal. Los espartanos incorporaron la humillación de los Eyets en sus festivales religiosos y ceremonias públicas, obligando al pueblo conquistado a participar en rituales que celebraban su propia subyugación. En ciertos festivales, se requería que los Eyets realizaran danzas y canciones que se burlaban su propia derrota y elogiaron a sus amos espartanos,
creando una atmósfera perversa. Una forma de guerra psicológica que obligaba a las víctimas a participar en su propia degradación. Una de las prácticas psicológicamente devastadoras fueron la participación forzada de los ilotas. En ceremonias de bebida donde se les obligaba a consumir grandes cantidades de vino sin mezclar hasta que se volvían violentamente enfermos o desmayados. Estas exhibiciones tenían múltiples propósitos. Entretenían a La juventud espartana reforzó los estereotipos sobre la inferioridad moral de los ilotas y creó un trauma duradero para las víctimas, quienes se vieron obligadas a humillarse en público. Las ceremonias se presentaron como herramientas educativas para enseñar a los jóvenes espartanos sobre los supuestos peligros de el exceso y la inferioridad natural de la clase ilota. Los espartanos también incorporaron la humillación ilota en sus rituales de llegada a la mayoría de edad para los jóvenes ciudadanos. Los niños espartanos debían demostrar su superioridad sobre los ilotas. Sufren diversas formas de abuso y degradación que van desde el abuso físico, palizas hasta elaboradas torturas psicológicas. Estos rituales servían tanto como entretenimiento y educación, enseñando a los futuros ciudadanos espartanos que los ilotas no merecían la compasión humana y que la crueldad hacia ellos no solo era aceptable sino loable. Religioso. La justificación de la opresión ilota estaba cuidadosamente entretejida en la teología espartana, con sacerdotes enseñando que los mismos dioses habían ordenado la subyugación del pueblo ilota como castigo por la resistencia de sus antepasados a la conquista espartana. Este marco religioso proporcionaba cobertura moral incluso para los actos de crueldad más extremos, permitiendo a los espartanos ver su brutalidad como servicio divino en lugar de crueldad humana. La integración de la opresión. La intromisión en la práctica religiosa hizo que la resistencia no solo fuera políticamente peligrosa, sino espiritualmente amenazante también. Los ciclos estacionales de la vida religiosa espartana incorporaban oportunidades regulares por el abuso ilota, lo que garantizaba que el terror se renovara y reforzara a lo largo del año. Festivales de primavera. La celebración de la victoria militar a menudo incluía simulacros de batallas donde los ilotas eran obligados a desempeñar el papel de los derrotados enemigos que sufren heridas reales para el entretenimiento de sus amos. Cosecha. Las celebraciones se convirtieron en oportunidades para recordarles a los eyets que eran simplemente herramientas para la producción agrícola, no diferente de los arados o los bueyes. Las ceremonias matrimoniales entre los espartanos a menudo incluían humillación ritual de los sirvientes ilotas, reforzando la jerarquía social en momentos de alegría y celebración. Las mujeres ilotas a veces eran obligadas a participar en estas ceremonias en formas degradantes. Su sufrimiento se convirtió en parte del entretenimiento para los invitados a la boda. Estas prácticas aseguraron que incluso los momentos más personales e íntimos de la vida espartana estaban contaminados por la institucionalización crueldad que definía su sociedad. La sofisticación psicológica de estos los abusos religiosos y ceremoniales demuestran la naturaleza calculada de opresión espartana. No se trataba de una crueldad aleatoria nacida de la ira o la frustración, sino un sistema de guerra psicológica cuidadosamente diseñado, destinado a destruir cualquier sentido de dignidad o autoestima entre la población ilota. Al obligar a los ilotas a participar en su propia degradación y enmarcando esta participación como un deber religioso, los espartanos crearon una forma de trauma que era casi imposible de superar o resistir. La explotación económica de los ilotas se extendió mucho más allá de la simple trabajo agrícola para abarcar un sistema integral diseñado para extraer máximo valor mientras proporcionaba el sustento mínimo. Los elets eran responsables no solo para producir alimentos sino también para toda forma de trabajo manual, artesanía y
Trabajos de servicio que apoyaban a la sociedad espartana. Construían carreteras, edificaban edificios, fabricaban armas y herramientas y realizaban servicio doméstico. Todo mientras recibían apenas suficiente comida y refugio para sobrevivir. La agricultura. Las cuotas impuestas a las comunidades ilotas se establecieron deliberadamente en niveles que exigían un trabajo agotador y no dejaban margen. Por malas cosechas o desastres naturales. Cuando las cosechas no cumplían con las expectativas, los eyets eran castigados severamente, a menudo mediante raciones reducidas que llevaron a comunidades enteras al borde de la inanición. Este sistema creó un círculo vicioso en el que la desnutrición reducía la productividad, lo que conducía a peores condiciones de vida. Castigos que debilitaron aún más a la población ilota. Los artesanos ilotas y los artesanos se vieron obligados a producir bienes de la más alta calidad mientras se les negaba cualquier reconocimiento por sus habilidades o creatividad. Las armas forjadas por los herreros de Eyet no llevaban marca de sus creadores y las obras artísticas creadas por los artistas Eyet se atribuían a sus maestros espartanos. Esta negación del reconocimiento creativo fue particularmente cruel para los trabajadores cualificados, ya que les robó una de las pocas fuentes potenciales de orgullo y logro disponibles para las personas en su posición. El sistema de tributación ilota iba más allá de la mera extracción de excedentes agrícolas, incluyendo confiscaciones arbitrarias de propiedad personal y contribuciones forzadas de mano de obra para proyectos especiales. Los eyets podían ser reclutados en cualquier momento para trabajar en fortificaciones militares, obras públicas, edificios o proyectos privados para sus amos espartanos sin compensación más allá de sus raciones básicas. Los reclutamientos a menudo se producían en momentos críticos del ciclo agrícola, lo que garantizaba que las comunidades ilotas cayeran. Se quedaron aún más atrás en sus cuotas y se volvieron más vulnerables al castigo. Las familias ilotas eran tratadas como unidades económicas más que como relaciones humanas, con miembros asignados a diferentes tareas y ubicaciones basándose únicamente en su utilidad para el Estado espartano. Niños. Se separaron de sus padres cuando alcanzaron la edad laboral. Los cónyuges fueron asignados a diferentes propiedades y los eyets ancianos a menudo eran abandonados cuando ya no podían contribuir productivamente. Este sistema. La destrucción de los vínculos familiares tenía propósitos tanto económicos como psicológicos. Maximizar la eficiencia laboral y evitar la formación de conexiones emocionales que puedan motivar resistencia. Los espartanos desarrollaron sofisticados métodos de monitoreo, productividad ilota y castigar a quienes no cumplieron con las expectativas. A cada comunidad ilota se le asignaron cuotas para diversos bienes y servicios con castigo colectivo impuesto cuando no se alcanzaban los objetivos. Si un eyet no cumplía con sus obligaciones, toda la comunidad podría sufrir una reducción de las raciones o un aumento de las exigencias laborales, creando una presión interna que enfrentó a los eyets entre sí en lugar de a sus opresores. La economía. La lógica de la explotación ilota era notablemente similar a la industrial moderna. Sistemas diseñados para maximizar la producción y minimizar los costos, pero con la dimensión añadida de crueldad deliberada destinada a quebrantar el espíritu humano. Los espartanos no se conformaban con extraer riqueza del trabajo ilota. Buscaban destruir cualquier sentido de dignidad o autoestima que podría llevar a la resistencia, creando una población que habían internalizado su propia inutilidad y aceptado su explotación como el orden natural de las cosas. La evidencia histórica documentada de la depresión ilota proviene principalmente de los historiadores griegos antiguos que, a pesar de su admiración, los espartanos, por su destreza militar, a menudo se horrorizaban por el trato que recibían los habitantes de Eyet. Plutarco escribió varias
Siglos después del apogeo del poder espartano describió la brutalidad sistemática con evidente disgusto, señalando que los espartanos mostraban a sus jóvenes los eyets cuando estaban borrachos para enseñarles la fealdad de tal exceso. De hecho, este relato revela no solo la práctica de la intoxicación forzada, sino también la hipocresía de usar el sufrimiento humano como lección moral. Tucídides, el gran historiador de la guerra de Peloponnesa, registró la desaparición de 2.000 eyets a quienes se les había prometido la libertad a cambio del servicio militar. Según su relato, estos eyets desaparecieron sin dejar rastro después de ser seleccionados por su coraje y potencial como soldados. Presumiblemente eliminados porque sus habilidades militares los hacían demasiado peligrosos para permanecer con vida. Este incidente demuestra la naturaleza calculada de la crueldad espartana y su disposición a asesinar incluso a aquellos eyets que habían servido ellos fielmente. La evidencia arqueológica apoya los relatos literarios de Hilota. Opresión con excavaciones que revelan la marcada disparidad en las condiciones de vida entre los ciudadanos espartanos y la población hilota. Los asentamientos hilotas muestran evidencia de hacinamiento, mala construcción y acceso limitado a servicios básicos, mientras que Esparten. Las residencias demuestran la riqueza y la comodidad construidas gracias al trabajo de sus súbditos oprimidos. Los restos físicos. Pintar un cuadro claro de una sociedad dividida entre amos y esclavos con prácticamente no hay término medio. Relatos contemporáneos de otras ciudades-estado griegas proporcionan evidencia adicional de la naturaleza extrema de la opresión hilota. Los oradores atenienses a menudo critican a los espartanos. Prácticas consideradas excesivas incluso para los estándares de una sociedad esclavista. Lo que sugiere que el trato a los eyets fue reconocido como inusualmente brutal por sus contemporáneos. Estas críticas no se basaban en la oposición a la esclavitud en sí. Atenas y otras ciudades griegas mantenían esclavos, pero al reconocer que el sistema espartano excedía los límites normales de crueldad. El testimonio de los eyets fugitivos, aunque limitado, proporciona la evidencia más directa del impacto psicológico de la opresión espartana. Varios relatos describen eyets que lograron huir a otras ciudades griegas donde hablaron de vivir en constante terror y del sistemático destrucción de su identidad cultural. Estos relatos de primera mano conservados en varias obras históricas brindan información sobre el costo humano de la vida social espartana. Organización que las estadísticas y los registros oficiales no pueden transmitir. Textos religiosos y registros de templos de otras ciudades griegas documentan la llegada de refugiados eyet y sus solicitudes de refugio ante la persecución espartana. Estos registros proporcionan evidencia del flujo continuo de eyets que intentaban escapar de su condición, así como de hasta donde llegarían los espartanos para recuperar sus propiedades humanas. La naturaleza internacional de estos asilos. Las solicitudes demuestran que la opresión hilota era reconocida en todo el mundo griego como una crisis humanitaria. El impacto de estas atrocidades documentadas se extiende más allá de su contexto histórico inmediato. Influyen en nuestra comprensión de cómo funciona la opresión sistemática en las sociedades humanas. El tratamiento espartano de eyets proporciona un estudio de casos sobre los mecanismos por los cuales los grupos dominantes mantener el poder a través del terror, ofreciendo perspectivas que siguen siendo relevantes para los debates contemporáneos sobre los derechos humanos y la justicia social. El registro histórico nos obliga a afrontar la realidad. Que la deshumanización sistemática no es una aberración sino una característica recurrente. Sociedades humanas bajo ciertas condiciones. Las consecuencias a largo plazo de la opresión hilota se extendieron mucho más allá. El sufrimiento inmediato de las víctimas para dar forma a la trayectoria de la antigua Grecia. Historia e influir en el desarrollo del pensamiento político durante los siglos venideros.
El temor constante a la revuelta de Eyet moldeó la política exterior y militar espartana. Estrategia y acuerdos internos de maneras que en última instancia contribuyeron a las ciudades-estado decaen y caen. Los recursos dedicados a mantener el control sobre la población ilota no podía utilizarse para el desarrollo económico, el avance cultural o la expansión militar, creando una limitación autoimpuesta que impidió a Esparta alcanzar su pleno potencial. La obsesión espartana por la seguridad interna condujo a una fortaleza. Mentalidad que los aisló de las corrientes más amplias del desarrollo intelectual y cultural griego. Mientras que Atenas estaba produciendo filósofos, dramaturgos y artistas que influirían en la civilización occidental durante milenios, Esparta era dedicando su energía a perfeccionar sistemas de opresión y control. El estancamiento cultural fue un resultado directo del sistema Eyet, que requería vigilancia constante y aplicación brutal de la ley para mantener la eficacia militar que hizo famosa a Esparta. Finalmente fue socavado por el sistema Eyet que fue diseñado para proteger la amenaza constante de una revuelta interna significaba que los ejércitos espartanos nunca podían aventurarse lejos de casa ni permanecer en el campo durante periodos prolongados sin correr el riesgo de un levantamiento en casa. Esta limitación se convirtió cada vez más problemático a medida que la guerra evolucionó y otros estados griegos se desarrollaron. Estrategias militares más flexibles que pudieran explotar la inflexibilidad espartana. El daño psicológico infligido a la sociedad espartana por la brutalización sistemática de los Eyets fue profundo y duradera. Generaciones de ciudadanos espartanos fueron criados para ver extremos. La crueldad como algo normal y necesario, creando una cultura de violencia que finalmente se encerraron en sí mismos. La misma insensibilidad que permitió a los espartanos asesinar ilotas sin remordimientos los hizo capaces de una brutalidad similar entre sí, lo que contribuye a la interna. Conflictos que debilitaron al Estado desde dentro. La reputación internacional de Esparta quedó permanentemente manchada por sus trato a los Eyets, lo que les dificulta formar alianzas duraderas o atraer aliados voluntarios. Otros estados griegos se mostraron reacios a apoyar a una potencia cuyas políticas internas se basaban en el terror sistemático y los aliados potenciales temían que les aguardara un trato similar si caían bajo la influencia espartana. Esta diplomacia. El aislamiento se volvió cada vez más costoso a medida que el mundo griego se volvía más. Las relaciones interconectadas y colaborativas se volvieron esenciales para la supervivencia. El legado intelectual de la Elotres influyó en el pensamiento político griego de maneras que se extendieron mucho más allá. La propia Esparta. Filósofos como Aristóteles usan el ejemplo espartano para explorar cuestiones sobre la naturaleza de la justicia, la organización adecuada de la sociedad y la relación entre poder y moralidad. La naturaleza extrema de las prácticas espartanas proporcionó un cuento con moraleja que influyó en el desarrollo de enfoques más humanos de la gobernanza y la organización social. El colapso final del poder espartano se puede atribuir directamente a las contradicciones inherente al sistema Eyot. A medida que la tecnología y las tácticas militares evolucionaron, el modelo espartano se volvió cada vez más obsoleto, pero la sociedad era demasiado dependientes de la opresión ilota para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Los recursos y la energía dedicados a el mantenimiento del control interno no podía reorientarse para satisfacer las necesidades externas. Desafíos, lo que llevó a un declive gradual que culminó en la conquista por otros potencias que habían desarrollado enfoques más sostenibles y flexibles para la organización social. La perdurable. La fascinación por la historia espartana en los tiempos modernos a menudo pasa por alto el papel fundamental que jugó Eyet en la opresión. Jugó en la formación de su sociedad y en la determinación de su destino final. Popular.
La cultura tiende a romantizar la destreza militar espartana mientras ignora el costo humano de sus logros, creando una comprensión distorsionada de su importancia histórica. La verdadera. La lección de la historia espartana no trata de las virtudes de la disciplina militar, sino de la inutilidad última de las sociedades, construidas sobre la opresión sistemática. Un examen exhaustivo del registro histórico revela que la era espartana. El tratamiento de los ilotas representa uno de los métodos más sistemáticos y sostenidos de la historia. Campañas de deshumanización, comparables en su alcance y crueldad a las peores atrocidades de épocas posteriores. La sofisticación de sus mecanismos opresivos, la integración de la crueldad en todos los aspectos de la vida social y la guerra psicológica empleada contra sus víctimas demuestra un nivel de brutalidad calculada que desafía nuestra comprensión de la antigua civilización griega. El sistema espartano fue notable, no por su crueldad casual. La violencia contra los esclavos fue común en todo el mundo antiguo, pero por su naturaleza sistemática y su integración en todos los aspectos de sociedad. Esta no fue una violencia nacida de la ira o la desesperación, sino calculada. Política diseñada para mantener el orden social mediante el terror. La naturaleza deliberada de esta opresión, su justificación religiosa y su uso como herramienta educativa la hacen particularmente inquietante desde una perspectiva moderna. La magnitud del sufrimiento infligido a la es difícil determinar la población ilota a lo largo de los siglos de dominio espartano. Cuantificar, pero sin duda representa una de las mayores atrocidades sostenidas de el mundo antiguo. Estimaciones conservadoras sugieren que cientos de miles de Yets vivieron y murieron bajo este sistema de opresión. Sus historias individuales se perdieron en la historia, pero su sufrimiento colectivo se conservó en el registro histórico como testimonio de la crueldad y la resiliencia humanas. La sofisticación psicológica de las técnicas de opresión espartanas demuestra una comprensión de la naturaleza humana que era notablemente avanzado para su época, pero empleado con fines puramente destructivos. La destrucción sistemática de los vínculos familiares, el uso de rituales religiosos para reforzar la opresión y la creación de divisiones internas dentro de la población ilota muestra un nivel de ingeniería social que no sería posible visto de nuevo hasta los regímenes totalitarios del siglo XX. El reconocimiento internacional de Esparten. La brutalidad, incluso por parte de los contemporáneos que aceptaban la esclavitud como algo normal, sugiere que su trato a los ilotas excedía los límites de lo que se consideraba aceptable incluso en un mundo donde los humanos. La servidumbre era algo común. Esta crítica contemporánea proporciona un contexto importante para comprender la naturaleza extrema de las prácticas espartanas y su impacto en el mundo griego en general. La persistencia del sistema ilota a lo largo de siglos a pesar de numerosas revueltas y la constante presión internacional demuestra tanto la eficacia de el terror sistemático como herramienta de control social y el tremendo coste humano necesario para mantener tal sistema. Los espartanos pudieron preservar su forma de vida durante generaciones, pero solo mediante dedicando enormes recursos a la supresión de la dignidad humana y al mantenimiento del miedo. El fracaso del sistema espartano proporciona lecciones importantes sobre el futuro a largo plazo. Sostenibilidad de las sociedades construidas sobre la opresión. Si bien el terror puede ser, si bien es eficaz para mantener el control a corto plazo, los recursos necesarios para sostener la brutalidad sistemática eventualmente volverse contraproducente, creando contradicciones internas que conducen a la debilidad y colapso eventual. El ejemplo espartano demuestra que las sociedades que basan su identidad en la opresión de los demás está finalmente condenada al fracaso. Independientemente de su éxito militar o político a corto plazo, el legado de la opresión ilota se extiende más allá de sus contexto histórico inmediato para proporcionar información sobre la naturaleza de la sistemática.
La deshumanización y sus efectos tanto en las víctimas como en los perpetradores. El espartano. El tratamiento de los ilotas ofrece un estudio de casos sobre cómo la gente común puede ser condicionada a aceptar y participar en crueldad extrema cuando tal comportamiento es normalizado e institucionalizado por la cultura dominante. Comprender este oscuro capítulo de la historia antigua requiere que confrontemos verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la capacidad tanto para la crueldad como para la resiliencia en situaciones extremas. Circunstancias. Los ilotas que sobrevivieron y ocasionalmente escaparon de su esclavitud demostraron una fuerza y un coraje notables frente a una opresión abrumadora. Mientras que sus espartanos, los opresores demostraron con qué rapidez las personas civilizadas pueden caer en la barbarie cuando su sociedad valida y recompensa tal comportamiento. El mundo moderno no tiene. Eliminó el potencial de opresión sistemática y el ejemplo espartano sigue siendo relevante como advertencia sobre la peligros de las sociedades que colocan los objetivos militares o políticos por encima de la dignidad humana. Los mecanismos de deshumanización empleados por los espartanos han aparecido en diversas formas a lo largo de la historia. Desde los sistemas coloniales de explotación hasta los regímenes totalitarios modernos, sugiriendo que la capacidad humana para la crueldad organizada se ha mantenido notablemente constante a través del tiempo y las culturas. El estudio de la opresión Eyet también revela la importancia de la memoria histórica en prevenir la repetición de atrocidades pasadas. Al examinar y comprender estos capítulos oscuros de historia de la humanidad, podemos reconocer mejor las señales de advertencia de la sistemática opresión y trabajar para prevenir su recurrencia. Las voces de los Eyets, aunque en gran parte se han perdido en la historia, nos hablan a través de los siglos como un recordatorio de el costo humano del poder descontrolado y la importancia de mantener el respeto por la dignidad humana, incluso frente a necesidad política o militar. Al reflexionar sobre el trato que los espartanos daban a los ilotas, nos vemos obligados a afrontar la realidad sobre la que se construyeron algunas de las civilizaciones más admiradas de la historia. Fundamentos del sufrimiento humano que hoy consideraríamos intolerables. El bronce. Las estatuas y los monumentos de mármol que celebran los logros espartanos fueron pagados por el infierno en sangre. Sus victorias militares se lograron mediante la opresión sistemática de todo un pueblo. El conocimiento no borra la importancia histórica de los logros espartanos, pero proporciona un contexto esencial para comprender el verdadero coste de su modo de vida. Los ilotas de la antigua Esparta. Puede que la historia popular los olvide, pero su sufrimiento sirve como un recordatorio eterno de la capacidad humana para ambas cosas: maldad y resistencia. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias sociedades en busca de sistemas de opresión que podríamos dar por sentado y recordar que los mayores logros de cada civilización deben sopesarse contra su trato a los miembros más vulnerables de la sociedad. Al honrar la memoria de estos olvidados víctimas, reconocemos la complejidad total de la historia humana y nos comprometemos a construir un futuro donde tal crueldad sistemática se vuelve verdaderamente imposible. El juicio final de la historia de la civilización espartana debe dar cuenta tanto de sus logros notables como de sus terribles crímenes. Si bien podemos admirar su disciplina militar, su innovación política y sus contribuciones culturales, no podemos ignorar la realidad de que estos logros se compraron con la deshumanización sistemática de cientos de miles de gente inocente. La verdadera medida de cualquier civilización no reside en su monumentos o victorias, sino en cómo trata a quienes no tienen poder para resistir. Opresión. Al final, la historia de los Eyet sirve como un marco histórico, un récord y un imperativo moral. Nos recuerda que el precio de la libertad para algunos nunca deberían ser esclavos de otros, y que las sociedades que basan
Su identidad en la opresión de sus semejantes lleva dentro de sí las semillas de su propia identidad. Destrucción. Los Sellets pueden haber sido olvidados por sus contemporáneos, pero su legado perdura como testimonio de la resiliencia humana y una advertencia contra los peligros del poder descontrolado. Su sufrimiento no fue en vano, sino nos enseña a construir sociedades más justas y humanas. Sociedades que reconozcan la dignidad inherente de cada ser humano.